días, hermanos. Si abren sus Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, y vamos a disponernos a leer este pasaje de la Biblia. Juan, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11, y lea así la palabra de Dios en esta mañana. Jesús se fue al monte de Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la palabra de Dios. Nuestro Padre Santo, una vez más, Señor, nos acercamos al templo donde Jesús está en su iglesia. Y Señor, en esta mañana queremos que tu Espíritu Santo una vez más nos abra los ojos del corazón para poder ver al Señor, a Dios en nuestra vida. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. La experiencia del ser humano tiene una triste realidad. Nosotros encontramos en este mundo la realidad del engaño. Encontramos que hay secretos y hay ocultos en nuestras vidas. Si se conocieran estas cosas, hubiera gran tristeza en aquellos que confiaban en nosotros. Hubiera vergüenza y deshonra en nuestro medio. La vida, alguien ha dicho que es como un vals. Y el vals se baila al son de la verdad, un paso, y la mentira al otro. Se baila entre lo cierto y lo falso, lo público y lo privado, lo que somos y quien aparentamos, lo que hacemos y lo que no quisiéramos hacer. Las palabras de Romanos capítulo 7 vienen a mi mente, dice el apóstol Pablo, en ese valse: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en nuestra experiencia humana todos conocemos, todos hemos sido o la causa o las víctimas, o conocemos a alguien que ha sido infiel, y conocemos también la hipocresía que eso también trae. Todos hemos experimentado esta triste realidad en nuestra vida. Pero en esta mañana, Juan capítulo 8, el versículo 1 al 11, Dios nos escribe en esta porción de la Biblia una situación, un evento
donde en el plan de Dios, obviamente, Él conoce qué hay en nuestras experiencias. Y que Él no va a permitir que no nos acordemos de el Dios que nosotros seguimos cuando estos golpes vienen a su vida. Algunas de ustedes, hermanas y hermanos, viven con una estaca, como un cuchillo clavado en su espalda, y no importa el tiempo que ha pasado, no importa las promesas que se han hecho y el esfuerzo de reconstruir la confianza, usted sigue con ese clavo en su corazón, y siempre somos marcados y somos movidos por esa experiencia, como que no podemos ser libres, y juzgamos y hablamos y decidimos y controlamos a la luz de ese dolor en nuestra vida. Dios quiere sanar ese dolor y quiere sanando a la persona que ha causado esto, y a las personas alrededor que, sabiendo lo malo que esto es, buscan de alguna manera rectificar esto en la vida del culpable. Y la Biblia me enseña entonces que obviamente este pasaje del capítulo 8, versículo 1 al 11, un pasaje de las más hermosas y tiernas historias de nuestro Señor Jesucristo, sus encuentros con las personas. No podemos irnos, ¿se acuerdan? El Evangelio de San Juan nos recuerda, es escrito después que todo lo demás está escrito, y trae la evidencia de un momento donde el Señor se encuentra y se queda solo con una muchacha sin ropa delante de los demás, con luces alrededor que había en aquel entonces, iluminando como un spotlight ese evento. La Biblia es real, Dios es real. Dios no viene mire por favor, Dios no viene a perdonar pecados de mentira, Dios viene a perdonar pecados de verdad. Nosotros tenemos una idea de que Señor perdona, Señor, sí, Señor ayúdame, pero es como esos pecaditos son como de mentira, no es verdad. Pero si fuera verdad, pues no hay perdón. Y la Biblia me enseña a mí que el Dios que Cristo viene a revelar es un Dios que se enfrenta ante la infidelidad. No, como en todos los eventos que ya hemos visto, ninguno de estas cosas están aquí para darte la licencia para hacer esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, la mujer sorprendida en el adulterio, y lo que Cristo va a hacer no está escrito para que usted vaya y cometa adulterio. Ni en Juan capítulo 2 está escrito para que usted vaya y se emborrache, donde el Señor cambia el agua en vino. Ni Juan capítulo 4 está escrito para que usted se case y finalmente usted entonces ahora viva con un hombre y ya no se va a casar, porque ya usted se ha casado suficientemente. Nada de los encuentros de Jesús están para de alguna manera enseñarnos que esto se puede hacer, sino están para demostrarnos que Dios viene a la vida real. No es una religión lo que Cristo vino a traer. Interesante que esto sucede en el templo. Le traen a la mujer sorprendida en adulterio en el templo. Ahorita hablaremos más de eso, pero hay gente que creen que los pecados no suceden en una iglesia, que la iglesia es exenta, y la gente cuando entra en la iglesia son gente santa. Usted es santa por imputación, porque Dios le ha acreditado la justicia de Cristo, no porque usted no tenga todavía el indio o no tenga todavía un corazón infiel. Todos delante de Dios estamos expuestos en la iglesia. Cuando yo miro esto, hay 4 cosas que son bien hermosas en este pasaje. Una es la insatisfacción
impercibible de nosotros cuando somos infieles. Hay una causa, la causa que conduce a la infidelidad. Se nos demuestra aquí y nos habla aquí también que la fuerza que nos arrastra. Y nos habla a la vida que resulta cuando uno es infiel o vive en la infidelidad, y nos habla de la salvación que tanto necesitamos si es que usted ha sido infiel. Mire conmigo entonces estas 4 cosas. Esta es lo que conduce a la vida de infidelidad. Mire entonces Juan capítulo 8. La Biblia me comienza hablando arriba en el versículo 53. Si usted tiene en su Biblia hay un 53 ahí, y es porque el capítulo 7, 53 al capítulo 8, versículo 11 es todo un párrafo. Y algo interesante en el estudio del Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de San Juan, es que Juan capítulo 8 no aparece, el versículo 1 al 11 o el 7:53 hasta el 8:11 no aparece en muchos manuscritos, y a veces aparece al final de Juan, a veces aparece en Lucas, o a veces aparece al final de Lucas. Es como que está puesto en diferentes lugares. La única vez que aparecen los manuscritos, o las muchas veces, perdón, que aparecen los manuscritos, vienen en los manuscritos que después de 900 años después de Cristo. Mencionamos esto, y usted tiene la Biblia, usted la tiene segura. Esto es lo que usted tiene escrito, es la palabra de Dios. Pero hay una realidad de que la iglesia siempre tuvo problema con este pasaje. Que el Cristo que se menciona aquí, delante de la mujer sorprendida en el mismo acto. No estamos hablando que los dos entraron al motel. No estamos hablando que de pronto estaban en un carro. No, estamos hablando de que ella en el acto entra la persona. Cuando estas cosas están sucediendo es que ella es vista. Y que Cristo en este acto, ¿cómo va a ser Él? Que la iglesia siempre de alguna manera sintió que esto no puede estar aquí, mas sin embargo siempre ha aparecido aún en diferentes lugares, porque la evidencia es que es cierto, era y es un testimonio cierto de la vida de Jesús. Y nada más que la iglesia como que no supo dónde ponerla. Gloria a Dios por los eruditos del tiempo de Bizantino, en el imperio de Bizantino, que estudiando y comparando la palabra de Dios correctamente la ponen en este capítulo 8, 1 al 11, donde en el capítulo 7 está Cristo en la celebración de la fiesta, de una fiesta de Israel, y en el capítulo 8, versículo 12, donde el Señor sigue hablando, y como que el capítulo 8 es casi, versículo 1 al 11 es como una interrupción, y eso es exactamente lo que Cristo está acostumbrado a que suceda. Para nosotros la vida cristiana, seguimos al Señor y de pronto las cosas malas interrumpen, asombran. De pronto ella sale embarazada, de pronto él se descubre la droga. De pronto, es como que usted en su vida como padre, usted todo va bien hasta que algo interrumpe con malas noticias tu vida. ¿Qué va a hacer el Señor en esa mala cosa? Ahora nos olvidamos de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que cantamos, y vamos entonces ahora nosotros, cada uno a agarrar por lo que mejor se nos viene al corazón, y enseñarle como dice, la verdad a esta persona, castigar a esta persona. Y la palabra de Dios me dice que hay en esta circunstancia hay una cosa que podemos aprender, que es la insatisfacción imperceptible que todo el mundo tiene, y que algunos optan por estos caminos. Mire, la Biblia entonces me dice que es en el templo, donde en el versículo 2, donde el Señor está enseñando.
Y si decimos qué templo y qué está pasando, usted tiene que mirar. Mire el capítulo 7 en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo interesante es que esto sucede entonces en una fiesta, porque Jesús habla del agua, y al seguir a Juan en sus Pascuas que él tiene, en sus celebraciones que él marca en su evangelio, nos damos cuenta que esta es la fiesta de tabernáculos. Mire, el tabernáculo en Israel viene desde Éxodos y Levítico y Números, donde Israel está supuesto, guarda tres grandes fiestas. Una es la de tabernáculos, donde el pueblo viene y vienen con carpas, vienen con tiendas de campaña. Y ahí delante del templo ellos ponen sus tiendas de campaña. Es una tremenda celebración. Se dice que en aquellos entonces se ponían unos palos, unos postes con unas luces. Luces entonces era de aceite, fuego. No había spotlights, pero se rodeaba de fuego por la noche. Habían danzas, los levitas tocaban con sus instrumentos. Y el último día de la celebración es el día donde ellos entonces toman agua y la vierten en el piso y en el suelo. Y en el suelo ahí ellos entonces se alegraban conmemorando como Dios ha proveído el agua a ellos en su caminar en el desierto. Y alguien dijo, uno de los judíos que escribe en contemporáneo a este tiempo, dice que aquel que no ha visto el gozo de esa fiesta no ha vivido todavía. Y al final de esa fiesta que celebraba la bendición de Dios, dándole el agua en el desierto a los judíos, que se para el Señor y proclama: si alguno todavía tiene sed, si usted está en la iglesia y todavía hay pecado en su vida. Y la gente dice: ¿qué está hablando él? Eso fue la última noche. Y dice el capítulo 7, el versículo 53, cada uno se fue a su casa después por la noche. Versículo 1, la gente se va a su casa, a sus tiendas, porque es la fiesta, y el Señor va al Olivos. Versículo 2, y por la mañana volvió al templo. Y el Señor entonces está en el templo, en la corte de las mujeres. En aquel entonces el templo de Dios tenía diferentes cortes, diferentes áreas para venir. La área principal donde está el sacrificio es el lugar santo. En ese lugar santo hay todavía un lugar santísimo todavía, donde solamente uno puede entrar. Y después del área donde están los sacerdotes está la corte de los hombres. Y después de la corte de los hombres está la corte, el área, el patio de las mujeres, donde dice en la Biblia, en el capítulo 8, en el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Ahí es donde el Señor ve a la viuda dar su centavito, que dio más que todo el mundo. Él estaba mirando en el patio donde las mujeres vienen a adorar, y ahí viene la mujer y trae sus ofrendas. Después vienen los varones, en la otra etapa. Después vienen los sacerdotes. Después viene el mero de los sacerdotes. Y este es el lugar donde el Señor entonces está enseñándole a las personas. Y Él escoge el lugar de las mujeres porque Él quiere hablarle a todo el mundo. Él no quiere hablarle nada más al hombre nada más. Él quiere hablar al hombre y a la mujer. Él no está en la corte de los gentiles, porque los gentiles ni están ahí. Y los judíos no se van a parar ahí. Y los gentiles no están en Jerusalén. Pero ahí está, si hubieran gentiles que vienen de otro lugar en las fechas, estarían allá afuera. Y el Señor entonces enseñando aquí, el Señor vienen y le dicen a él que en la noche, cuando todo el mundo se va contento para su casa, hubo una mujer que no fue para su tienda, sino fue para la tienda de otra persona.
Y la palabra de Dios entonces nos enseña a mí que en este contexto es donde el Señor dice, si todavía alguien tiene sed. ¿Se acuerda Juan capítulo 4? Porque de ahí fluye la palabra de Dios. Es que esa insatisfacción imperceptible que todo ser humano tiene. Hay personas, se sienten que están en la iglesia, pueden estar en la iglesia, pueden servir en la iglesia, y al mismo tiempo en el momento de celebración y la noche misma está en otro lugar. Y la Biblia me enseña que es esta sed que todos nosotros traemos. Hay una insatisfacción de la vida donde siempre hay personas que todos nosotros, algunos no hacemos esas cosas, no vamos esos caminos, pero vamos en otros caminos. Pero todos nosotros pensamos que el pasto está más verde en otro lugar. O que otra mujer sería mejor y más amor, más romance, más aventura, más satisfacción de lo que Dios nos ha dado. Y cuando la Biblia me dice al final de la fiesta, no porque tú hagas todo lo que tú haces para Dios, hay pastores, hay miembros, hay diáconos, hay todo que todavía tienen sed. Y el Señor dándole a esta mujer como una oportunidad de venir a mí ahora. Y ella entonces no viene, aprovecha que todo el mundo está peleando con Jesús, y eso es el escape de ella y él a su acto. Y la Biblia entonces me dice este acto de satisfacer su sed de esta manera. Mire lo que me dice la Biblia, la sorpresa inesperada que esta mujer no se llevaba, y nos enseña las fuerzas que nos arrastran a ser infiel. La mujer es sorprendida, dice el versículo 3, dice, entonces los escribas, los fariseos, trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Adelante dice esta mujer en el acto mismo. Pero ella viene a Cristo no porque ella quiere ir, sino porque ella es forzada, arrastrada a ir. La obra que Dios va a hacer en ella es una obra de alguien que no está arrepentido. Que a veces nosotros tenemos una manera de pensar en Dios, y Cristo es diferente. El Dios que Él demuestra. No es que estamos mal, no es que estamos mal, es que Dios en Cristo ha venido a enseñar algo más. Y ella no está viniendo a Él porque está arrepentida, ella viene porque está sorprendida. Y es agarrada, es tomada y es arrastrada al templo. Y ella, me imagino, la sorpresa, sorprendida, de ahí este pensamiento viene, la sorpresa que se dio. Y yo estoy seguro que ella no pensó que ese día, en lo menos que ella se imaginaba, es que este día nos iban a sorprender. Ella no pensaba eso. Ninguno de nosotros pensamos eso en los días que nos sorprenden. Y la palabra de Dios me dice que ella se sorprendió. O alguien ha dicho que aquí hay una sorpresa, que cuando se dice aquí sorprendida en adulterio, ella está sorprendida en con cinco respectos de su vida. El primero, ella está sorprendida por su propio pecado. Y ella se da cuenta que ahora, cuando es siendo arrastrada, ella está como diciendo, ¿por qué le dije? ¿Por qué le contesté el texto? Porque ella está en la lucha de por qué he hecho esto. Y a que no es así, ¿verdad? A veces que uno no se arrepiente, lo que uno está es sorry, se siente mal porque me agarraron, no porque ofendí a Dios. Y la Biblia entonces me dice que ella está sorprendida en adulterio, y se la llevan, y ella entonces está diciendo cómo pude, cómo fue, ella tratando de arreglar lo que ahora no es imposible para ella arreglar, porque está fuera de sus manos, está en las manos de los alguaciles. Y la Biblia me dice que ella quizás le viene a su mente Jeremías capítulo 2, el versículo 19, uno de mis favoritos versículos, que dicen así:
tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová y faltar mi temor en ti. Qué malo y amargo experimentamos la vida cuando nosotros, creyendo que estamos bien, le damos a nuestra sed y eventualmente nos damos cuenta que del agua que estamos tomando, esa agua es un veneno a nuestra vida. Y ella se da cuenta qué malo y amargo es haber hecho esto. Mientras va por las calles y sus cañales van ahí dejando la huella del arrastro, ella no quiere ir. Ella se da cuenta que ha sido sorprendida, no solamente como en su pecado, está sorprendida también como mujer. Y déjeme decirle por qué, porque la Biblia me dice en Levítico, en Deuteronomio, que ambos tenían que ser traídos ante Dios y apedreados delante de Dios, el hombre y la mujer. Pero aquí nada más vemos a la mujer. Y la realidad, y la iglesia, aunque parecía que no estaba el versículo, tienen que ponerlo porque enseña a un Cristo que va a defender a una mujer quien los hombres ahora la están manipulando en el nombre de Dios. Y si no solamente lo sucio delante de Dios es la inmoralidad, pero también la hipocresía de aquellos que usan la inmoralidad de otros para aprovecharse de un movimiento político y decirle al Señor, como dice en el versículo 6, esto lo hicieron tentándole, como para ver si el Señor la perdona. Pues sí, un Cristo que no le importa el adulterio, en el acto mismo, este está mal, esta iglesia no oigo más. O irse al otro extremo y el Señor dice, pues apedréenle. Y ellos hubieran dicho a César, este está incitando a la gente que maten gente. O estuvieran diciendo, pues ustedes que son pecadores y lo siguen a él, ten cuidado porque mira lo que te van a hacer. Ustedes creen que no, pero parte de mi oración, cuando el tiempo, en una experiencia en nuestra iglesia, cuando tuvimos a alguien que robó nuestra iglesia, mi pensamiento como pastor, pensando en ustedes, era: uno, hay que sostener la justicia, y dos, hay que también defender a la mujer, y tres, hay que hacerlo de tal manera donde el pueblo no empieza a decir, oh, si ustedes son hispanos, mira, cuidado que el pastor te va a mandar a la cárcel. Y no fue fácil, y gracias por los 2 o 3 que oraron y por los demás que criticaron, que el Señor te lo pague. Pero la Biblia me dice que en esta realidad se sorprende ella de que lo que es ser mujer, lo débil, lo vulnerable, que a este hombre, ok, vete tú. Hay quienes creen, y la Biblia no lo dice, pero la manera de explicar es decir, pues el hombre era parte de la cosa para tentar al Señor, y él le dice a la muchacha, y la muchacha accede, y cuando están ahí, entran las personas y él lo dejan ir. Pero la Biblia me dice a mí que ella entonces, como mujer, es traída delante del juez. Como ella cree en ese entonces, la van a apedrear a ella, pero a él no lo van a apedrear. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos en la calle, en el carro, y la policía me para a mí, le para a usted piensa, uy, el otro iba más rápido que yo? Y las personas entonces empiezan a pensar, favoritismo aquí, favoritismo allá, ¿por qué a él sí, a mí no? Esa es la realidad del ser humano, siempre viendo que el policía me para a mí, pero no para el otro. Lo que no queremos aceptar es que cuántas veces había alguien parado ahí y a mí no me paró. Las veces que el Señor te ha dado rienda suelta. Y la Biblia me dice que ella se da cuenta que es mujer, asombrada lo que es ser mujer en este tiempo. Me dice que se asombra del hombre. Se da cuenta, ella se da cuenta de su pecado. ¿Qué hice? Se da cuenta de lo que es ser mujer. Mira, a mí nomás. Y se da cuenta del tipo.
que cuando ella está siendo traída delante del juez, el hombre, ¿qué clase de amor era este que me decía la luna y todo? Y él salió. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, no se han sentido que en el momento de la verdad, y ustedes, cada uno que hemos fallado, que nos damos cuenta que no estuvieron conmigo, no estuvo conmigo? El hombre, el novio, se escapó y patica, ¿para qué te quiero? Arréglatela tú. La sorpresa del hombre y la sorpresa del trato me arrastraron a los pies de Jesús. Y el que arrastrar es algo importante porque la llevan a ella, forzándola a ella, la llevan porque la vida de desilusión al pecado, al final se da cuenta que algo me arrastraba a esta vida. Y me arrastraba primero por desilusión. Cuando las personas engañan o cometen infidelidad, es primero porque son arrastrados por su desilusión. Se sienten como dijimos, se sienten que hay algo que les falta en su vida. Somos arrastrados por la distancia, desilusión y distancia, que con el tiempo empieza a haber una distancia entre él y ella, entre esta mujer y su esposo, de alguna manera o el hombre y su esposa. Hay una distancia entre las capos, las parejas que empiezan a preparar el que poco a poco vamos a la iglesia no con el propósito de vernos a Dios, sino con el propósito de verla a ella o verlo a él. Bueno, nosotros somos hispanos y tengo gente, hombres que vienen de iglesia donde el hombre se queda atrás fumando en la iglesia mientras la misa están dando, y la idea es que la mujer pasa y la mujer sale y el hombre se queda atrás para observar. Y le recuerdo a usted que usted no viene a la iglesia para ver a mis chicas cantar. Usted venga a la iglesia para ver al Dios que canta a través de ella. Si usted no puede ver eso, usted está mal. Y que Dios todavía está obrando con estos pecadores a su nivel, a su manera. Y usted confíe que el Señor en el templo está hablándole a esta gente. No venga al templo para ver a los pecadores que vienen a la iglesia, o las pecadoras que vienen a la iglesia. La distancia. Y ella se asombra en este arrastre de también que lo que la lleva a ella es el desorden en su vida. La desilusión, la distancia, pero también el desorden en su vida. Ella ha desordenado las prioridades de su vida. Ella ahora, esto es más importante que su familia. En la Biblia siempre me dicen los 10 mandamientos. El primer mandamiento, mire, si usted no conoce los 10 mandamientos, memorícese el primero y ya, todo lo demás es arreglado. Y el primero es: no tendrás dioses delante de mí, ajenos delante de mí. Para usted cometer adulterio, usted tiene que poner una mujer primero que Dios. Para usted robar, usted tiene que poner el dinero o lo que sea antes que Dios. De rompe el primer mandamiento antes de romper todos los otros mandamientos. Cuando deshonramos a nuestros padres, estamos rompiendo el primer mandamiento. Cuando no venimos a la iglesia el sábado, 6 días trabajarás. El sexto es del Señor. Usted ha puesto otro Dios ahí. El soccer, el béisbol, el fútbol. ¿Qué ha puesto usted que ha quebrantado la palabra de Dios? Y la Biblia me dice que todo lo demás, el codiciar los bienes ajenos, el vivir como, ¿por qué al otro sí, a mí no? Es porque usted ha puesto otro Dios delante de usted, delante de Dios. El desorden de las prioridades de la vida. Quita el primer mandamiento, ponga el primer mandamiento abajo, ponga el segundo más abajo, el tercero más abajo y suba otras cosas arriba en su vida. Y usted tiene una vida desordenada. Un corazón infiel con Él. Y lo demás es fácil en las manos del diablo. En la Biblia me enseña que no solamente hay desilusión, ella está asombrada de como el trato, la desilusión, la distancia, el desorden y la distracción que ella tiene
Porque cuando todo el mundo está concentrado en el agua, en que Dios nos llena, en que el Señor ha perdonado nuestros pecados, nos sostuvo a través del desierto en la religión, y ellos tienen las luces y la fiesta y las danzas, todo el mundo contento en ese momento que uno está distraído mirando a otro lugar. En mi experiencia, como ustedes saben, han escuchado, se ha aumentado ese número y tristemente tengo que decir que no falla. Pero antes, cuando estaba allá, yo había mencionado que 5 veces han habido mujeres que me han dicho a mí, pastor, yo les he aconsejado, venían, pastor, mi esposo, que esto, que lo otro, y entonces, ok, va a ayudarle. Y finalmente vienen una vez y me dicen, ya no aguanto más, ya me voy, no quiero nada con él. Y entonces me llama la atención de que, hoy primero estaban aguantando, yo casi le decía, pero no aguantes más, pero yo no decía eso. No, seguían aguantando. Yo, pero bueno, amén, hay que predicar la palabra aquí. Yo le daba la palabra, pero como persona así, llega un momento donde dicen, no aguanto más. Y yo como palabra, pero también tienes que aguantar. Es difícil. Pero no aguanto más. Y entonces se me ha ocurrido, cuando estaba en Texas, después cuando vine aquí, de hacer la pregunta, ¿y quién es él? Hay una canción que dice, ¿y cómo es él? Si digo Juan 3:16, la persona no sabe. Pero hay una canción que dice, ¿y cómo es él? Y sigue cantando, ¿y en qué momento se enamoró de ti? Es un ladrón, lo mato, aguántame que lo mato. Ha robado mi alma. Y la Biblia me enseña a mí que la respuesta es que las personas dicen, no. Yo siempre he aprendido a aguantar por 10 segundos sin decir nada. Y uno cuando dice no, enseguida quiere ayudar. Quédense callados. Bueno, es un amigo y sale algo. Hay personas que me lo han negado. Yo he dicho, yo también que tenía esto. Ya la pregunta hecha y me lo han negado y he dicho, pues mira, no. Y después, ahí está. Lo interesante es que cada vez que hay una infidelidad, hay una distracción. Algo que te dice, hello, aquí estoy. Es como una cosita blanca, ¿cómo se dice? Un pañuelo blanco. Que te dice, aquí puedes tener paz, alguien que te quiera, alguien que te atienda, alguien que piense mejor en ti, alguien que te salude, que diga qué bien estás, y qué bonita está tu corbata, o qué bonita te ves hoy, el pelo, qué peinado, te cortaste el pelo, ay, se fijó. El esposo, tú le pasas por al lado del esposo, tiene todo esto arreglado y él ni se entera. Y siempre hay una distracción. Y la Biblia entonces me dice a mí que, ¿quién es el otro? La sorpresa que esta mujer se dio, todas estas cosas le fallaron. Pero la sentencia imperdonable que me enseña la vida que resulta como por la infidelidad o las personas que están infieles. Miren qué interesante que el capítulo 8. Las personas vienen y le dicen al Señor, Señor, hay una mujer sorprendida en el acto y siendo arrastrada. Ella está pensando en lo que acabamos de pensar. La sorpresa con su pecado, con ser mujer, con el hombre, con el trato, con por qué la distancia, por qué el desorden, por qué pasó todo esto. Y esas fueron las fuerzas que la arrastraron ahí. Pero ahora la gente están hablando y le dicen, Señor, aquí esta mujer sorprendida en el mismo acto, no querían decirle más porque ya no se puede poner en la Biblia. Pero estaba ahí el retrato, el film, el video, en el mismo acto, en las acciones, sí. No en el retrato, en las acciones, en el video. Y dice la Biblia, Moisés nos mandó a apedrear a tal persona, a tales, dice aquí, a tales mujeres. Esta mujer es desechada. Nosotros a veces nos damos la libertad de desechar la gente como son, por como son. En Cristo no es así.
No hay nadie pobre en este mundo, no hay nadie perdido, no hay nadie que esté tan adicto en su problema, o sucio, o pervertido, que Cristo no lo vea y no tenga el poder de en la cruz haber hecho la obra que esta persona necesita. Usted no está aquí para ver quién usted le va a hablar de Cristo, usted está aquí para hablar de Cristo, punto, ya. Nosotros no podemos chequear como un piloto en el avión, chequeo esto, lo otro, no chequea, vino con esta ropa, vino con esto, vino esto. Probablemente tuviéramos una lista donde nosotros chequeáramos, pero no una lista que si nos chequearan a nosotros. Pero ellos entonces traen siempre en el libro de Juan, en todos los evangelios, pero en el libro de Juan específicamente, la sentencia de esta mujer imperdonable, la vida que resulta, no es lo que ella estaba haciendo, es lo que la gente le dice de ella. Lo que ella estaba haciendo viene juzgado o evaluado por otro contexto más, que es el contexto de la palabra de Dios, de la ley, y no de Cristo. Mire conmigo qué importante esto es, y voy a tomar el tiempo para ayudarle a entender esto. Mire el versículo 5, pues claro nos dice, mandó Moisés a apedrear. Tú pues, ¿qué dices? En Juan nada más, mire, doble a la izquierda a Juan capítulo 5. Y hay un conflicto entre Moisés con su palabra y Cristo con la palabra de Moisés en las escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, la Biblia me dice que escudriñar, Cristo hablando a la gente, escudriñar a los fariseos, escudriñar las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de mí. La Biblia no es para obedecer nada más, es para apuntar a Cristo. Y en nuestra desobediencia de la Biblia está Cristo. Pero mire ahora en el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tienen la esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías también a mí, porque él escribió de mí. En otras palabras, los judíos venían con el acto de Cristo hacia esta mujer, para ayudarlos a ustedes a pensar cristianamente. Ellos venían por ejemplo, con el contexto de lo que dice la Biblia alrededor de esta mujer. El adulterio está mal porque la Biblia dice no cometerás adulterio. La gente tiene que apedrearla porque la Biblia dice que está. En otras palabras, ellos estaban como bien, para decirlo así. Pero Cristo le va a decir que hay otro contexto. Y no que la Biblia está mal, sino que la Biblia apunta. ¿Cómo hago yo? Mire en el capítulo 6, doble aquí a la derecha. Y me dice en el versículo 32 que otro problema más, poner a Cristo contra Moisés, no solamente en las escrituras, sino también en el pan, en el maná de vida. Y me dice el versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, la dinámica era que Moisés hizo, ¿y tú qué? Y el Señor está diciendo, es ese pan que trae. No fue Moisés, fue Dios. Y ese pan apunta a lo que Dios manda a este mundo, que soy yo, el pan que ustedes necesitan comer. Mire lo que estoy apuntando, porque a veces nosotros leemos la Biblia de una manera como el judío leía la Biblia, en vez de como los cristianos deben de leer la Biblia. Leemos la Biblia legalistamente en vez de cristianamente. Cristo va a afirmar el adulterio está mal, pero hay algo más. Y me dice, mira el capítulo 7, el versículo 23, me dice la palabra de Dios. Si recibes versículo 22, por cierto Moisés os dio la circuncisión. Moisés por cierto te dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres de Abraham. Dios a Abraham le dijo que tenía que circuncidar a él y a todos los niños que nacían. El bautismo hoy es
la ordenanza, el sacramento que del Antiguo Testamento la circuncisión, en el Nuevo Testamento el bautismo. Y el versículo me dice aquí, Moisés te dio no fue él, sino que es Dios. Y me dice, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Eso, cuando era sábado, tú podías traer a tu baby a que lo circuncidaran. Versículo 23, si recibes al hombre, si el hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Y el Señor ahí dice, no juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y el justo juicio se ve ahora en el capítulo 8. Cuando Dios no juzga mal a esta mujer, la juzga bien. Los que estaban juzgando mal eran aquellos que nada más usaban la Biblia en contra de Cristo, en vez de la Biblia también enseñándote a ti. Quizás digo esto más adelante, pero me acuerdo de esto. La Biblia es una espada, amén. Una espada de doble filo. Pero la Biblia de doble filo es para usarla contra el diablo. Córtalo por los dos lados. Pero la Biblia no es una espada de doble filo para la gente. La espada de la Biblia hacia gente es como dicen los japoneses, el harakiri. Es un cuchillo de harakiri. Que te reveles a ti mismo con la palabra. No uses la Biblia. Cristo nos va a decir, la Biblia no está para apedrear a la gente. La Biblia está para cuando hay alguien que cae, que tú digas, ¿dónde yo he caído? Eso nada más lo vas a escuchar aquí. Y la Biblia entonces me enseña que cuando la gente viene en Moisés, dice, y el Señor, interesante, algo que me llama la atención, miren el versículo 7, se enderezó, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Y en el versículo 10, y enderezándose Jesús. Vemos al Señor Jesús encorvado y enderezado. Y me llama la atención lo físico de su cuerpo. Cuando la gente viene y le traen a la mujer, la tiran ahí, el Señor ni mueve, ni nada se le mueve a él. Él sigue escribiendo lo que estaba predicando, lo que estaba enseñando. ¿Alguien quiere decir qué era lo que estaba escribiendo? Los 10 mandamientos, nadie sabe, no sé. Estaba escribiendo, quizás hacía un tic-tac-toe en ese momento. Como diciendo, esto no es importante. No que el adulterio no sea importante, sino lo que ustedes están haciendo no lo puedo creer. Y el Señor sigue escribiendo, y cuando insisten, mire un momentito, la palabra enderezarse se usa de la mujer en Lucas capítulo 8, de la mujer encorvada que tenía una bola aquí atrás, un cáncer, o esa enfermedad de hueso que te deforma, y usted entonces como se pone así, y uno camina así. Y por 18 años estaba así. Y el Señor le puso la mano arriba y la sanó. Y la mujer se enderezó. Y Jesús estaba escribiendo. Cuando uno está así, como que no hay interés, no se ve bien. Cuando uno se pone así, pues entonces uno está ready, está como presidente. Y el Señor entonces, doblado, se endereza y dice, el que está limpio de culpa, tira. Y se dobla otra vez. Y toda la gente, desde el mayor hasta el menor. Mire lo que hay aquí. Alguien dice que no es el que dice aquí, el que de vosotros está sin pecado, no solamente que hemos hecho un pecado por ahí, sino este pecado. Todos nosotros, la Biblia me dice a mí que no solamente el adulterio es que usted está con la otra o el otro, sino que uno piensa también. Y el Señor dice, el que no, y viene con la fuerza de Cristo, el que no tiene este pecado, tira la primera piedra.
Porque usted no va a juzgar a una persona, nunca hubiera un juez que te juzgara a ti si tiene que ser perfecto. Aún los jueces que nos pegan tica a nosotros o nos mandan o nos mandan para atrás, son gente que también tienen sus problemas. No son perfectos, tienen problemas, se divorcian, etc. La Biblia me dice que el Señor no está hablando de todos los otros pecados, está hablando de este también. Y que los varones, porque dice los hombres no te condenaron, que los varones, como que con la palabra de Dios llega a sus conciencias, reprendidos por su conciencia, no la castigaron. Y la Biblia entonces me enseña que el castigo de esta mujer, la vida que resulta o que vive en esta infidelidad, está viviendo, el problema verdadero es que vivimos en un contexto de ley que no debo hacer y por lo tanto se esconde. Usted se esconde de las cosas que en la primera esfera la Biblia te dice, y el Evangelio es: ven como tú estás, porque no hay nada en la palabra que no te pueda Cristo salvar. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ven al templo tal como estás. Pero preferimos no ir a la iglesia ese domingo después de una aventura. Y la Biblia me dice la verdadera sentencia que ella lleva, porque usted sale corriendo, nunca le van a agarrar, o le pudieran agarrar. La sentencia es la vida espiritual que uno vive. Esa es la primera consecuencia cuando salimos del camino del Señor. La sentencia imperdonable no es la piedra, sino es que ella va a llevar esto. Va a llevar que ella en su espiritualidad no tiene una relación íntima con Dios. Y el ser humano, esto es usted no duerme de noche sin darse cuenta porque no está Dios. Qué malo y amargo es haber dejado al Señor. Cuando hacemos dinero, cuando trabajamos, y después vienen los problemas en la vida y uno no puede dormir de noche y se le abren los ojos. El Señor quiere recordarnos: en paz me acostaré, asimismo dormiré. Solo tú me haces vivir confiado. Y hemos puesto a Jesús, solo Él y todo lo demás. Y los problemas en nuestra vida nos recuerdan de la espiritualidad que no tenemos. Y cargamos una vida que por fuera, y creemos y vamos a la iglesia, pero no experimenta comunión con Dios. Segundo, la carga, la sentencia no solamente es espiritual, es emocional. Porque la Biblia me dice en el capítulo 8, obviamente, que ella está avergonzada. Y ella la han sorprendido porque ni sabía, ella no viene a confesarse. Ella la agarran en esto y la agarran escondida. Y les recuerdo la sentencia que una persona infiel lleva. Es la sentencia que tienes que esconderte. Y el esconderte es una presión en tu emoción, en tu psíquico. Esto trae enfermedades a tu vida. Y la Biblia me enseña que eso es una sentencia imperdonable. Lo que resulta de la infidelidad es que socialmente la gente, si se enteran, te van a matar. Y pues aquí la iban a matar. Era algo malo en ese entonces. Y es siempre en todas las culturas de que la persona que es infiel es marcado en nuestra vida, o en el caso de ella, marcada en la vida. Y usted viene a la iglesia, lo que sea, la gente quiere marcar a la gente en la iglesia. Y yo quiero decirte que la iglesia no es de gente. ¿Me entiende lo que? Entiéndeme. La iglesia no es de usted, no es mía. La iglesia es de Cristo. La iglesia de Cristo. La gente marcan a la gente mala con esa manera, pero Cristo no la va a marcar. La iglesia tiene que ser una iglesia donde no reflejamos al hermano mayor de Lucas. La iglesia es el hermano menor quien viene y hacen fiesta. No reflejamos a la gente, a los discípulos que decían: ¿cómo estaba hablando con una mujer? Juan capítulo 4 no refleja a la gente que pudieran decir: el Señor ha cambiado el agua en vino. ¿Qué es eso? La Biblia me enseña a mí que socialmente la iglesia siempre está en conflicto
aún contra la moralidad de la gente. Y la moralidad de la gente es puesta por Dios, pero lo que no conocen la gente es que la moralidad puesta por Dios es para traerte a los pies de Cristo. Tu conciencia, los 10 mandamientos no están para que usted obedezca, porque cuando usted lee, usted sabe que no ha obedecido. Están para enseñarte, 1, lo que Dios quiere; 2, lo malo que hemos hecho; y 3, lo que Cristo hizo por nosotros; y 4, pon la fe en Él, es la única salvación que tienes. La mujer sorprendida en adulterio, la Biblia la condena. Pero el que escribe la Biblia es el Cristo, que sin condenar, que condenando, que condenará, que el que escribió la condena y condenará, viene hoy a salvar lo que estaba perdido. Aún en los casos que no tiene perdón de Dios esta mujer. ¿Se siente usted alguna vez cuando se mira al espejo que usted no tiene perdón de Dios? Quizás su esposa le recuerda, o sus hermanos. Tú no tienes, ¿cómo tú vas a la iglesia? Tú eres no tienes perdón de Dios. Y quiero decirte que en la iglesia sí tienes perdón de Dios. Y que si eso le molesta a usted, usted no es de Cristo. Usted es del Antiguo Testamento. Las mujeres tienen que vestirse con falda, no se pueden afeitar, no se pueden maquillar. Eso era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es que usted tiene que hacer así, sino es que es otro espíritu, hermano. ¿Se acuerdan cuando los discípulos fueron 2 en 2? Regresaron y le dicen al Señor: Señora, hay gente que no aceptan al Señor. Quiere que mandemos fuego contra las ciudades que no te aceptaron. El Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu vienen. Yo no he venido a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Eso no es una excusa para usted a pecar, es una realidad que nada más usted tiene que acordarse, porque hay algo en su vida que eso no es esto. Pero la palabra, cuando usted ve a alguien caer, no es para usar la palabra y cortar a la persona o matar a la persona, es para usted hacerse el harakiri y decir: men, a él lo agarraron, a ella, a mí no me han agarrado. Dios, aquí estoy en tu presencia. No peco más. Otro chance. Y la Biblia me dice que también hay consecuencias físicas, porque las piedras que venían a esta mujer nos recuerda que, mire, la persona que hace algo malo, la gente van a hablar mal de él, etcétera, etcétera, pero la persona que peor se siente es la misma persona. Nosotros somos más duros con nosotros mismos que con otra gente cuando estamos a solas. Y podemos hablar mal del otro, pero ya no venimos a la iglesia y pensamos: pero si estaba hablando mal del otro, el otro es el que está mal. Sí, pero al final hablar mal de otro es meterte más profundo en lo malo que tú estás. Y les recuerdo esta realidad, que Cristo es Dios, amén, santo, que viene a la tierra. Cuando usted vea o escuche a una persona haciéndose santa criticar a otro, juéguesela que ese no es santo o que esa no es santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el más santo y en vez de criticar, perdona. Iglesia Nueva Esperanza. Hay gente que no son de Nueva Esperanza y vienen de iglesias donde no tienen esperanza. La esperanza de nosotros es que no es que la iglesia es mejor o algo. La esperanza de nosotros es que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la esperanza del creyente. Cuando usted esté en los momentos de la muerte y usted se acuerde de las maldades de su vida, acuérdase que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lejos esté de mí el gloriarme, excepto en la cruz del Cristo, por el cual yo he sido crucificado al mundo y el mundo ha sido crucificado a mí. La iglesia no es
El pueblo de Dios que sigue a Cristo a través de los años son esta gente que encontraron en Jesús el perdón de sus pecados. Y que entre nosotros hay gente que todavía necesitan eso. Aún nosotros en dados momentos. Porque Cristo, acuérdense los 3 tiempos de la salvación. Tiempo pasado, Cristo nos libró de la condena, del castigo, de la punishment, del pecado. En el presente, Cristo nos está librando del poder del pecado. Por eso todavía tenemos tentaciones. Y al final Cristo nos libera de la presencia del pecado. Y la salvación no es esta parte y ya esta no es las tres. Las tres. El pasado ha sido perdonado en su vida cuando usted viene a Cristo. Toda su vida era futura para el Señor cuando Él murió. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero todavía sí hay santificación, hay crecimiento del poder del pecado. Y por último, el día que usted muera, usted está libre de la presencia del Señor, en la presencia del Señor, de la presencia del pecado. Cuando vayas a juzgar a alguien, considera que también la persona está siendo castigada ya. Porque nadie vive feliz cuando está espiritualmente alejado de Dios. Nadie vive feliz cuando emocionalmente tiene que esconderse. Nadie vive feliz cuando socialmente sabe que hay gente que pueden decirte cosas. Y nadie está feliz cuando en tu conciencia te manda esas piedras donde tú dices, yo no debo de servir o yo no debo de hacer porque mira lo que ha hecho en el pasado o en la lucha en el presente. El Señor quiere decirte, el Señor ha venido aquí a momentos así. En lo último, la salvación importuna y lo que salva la infidelidad. Si se acuerdan lo que nosotros hablamos de lo que conduce la infidelidad, la sed. Lo que sorprende esta realidad, las fuerzas que nos arrastran. Me sorprende el pecado, me sorprende el hombre o la mujer, me sorprende cómo me arrastraron, me sorprende cómo poco a poco me fui distanciando. Poco a poco la vida fue siendo usada por el diablo, jalándome más y más a ese pecado. Me sorprende la vida como nos arrastra a la infidelidad. Y tercero, vimos entonces las fuerzas que nos llevan a la infidelidad. Y la Biblia, la vida que resulta. Y la Biblia me dice que es este dolor espiritual, este dolor emocional, este castigo social y los problemas físicos que nosotros tenemos. Cuando usted vaya a juzgar, considera lo que el Señor considera en esta mujer. Que hay más en la vida de esta mujer. Como los hombres la querían usar y el Señor incluye eso en su juicio acerca de esta mujer. Para nosotros es blanco y negro. Él cometió adulterio, la agarramos y ya. Y el Señor entonces dice, sí, pero ustedes la agarraron a ella, no lo agarraron a él. Y ustedes también han hecho esto. ¿Quién es el que puede tirar la piedra sin hacer esto? Porque el Señor juzga correctamente. Y usted y yo no tenemos la habilidad de discernir cómo juzgar. O lo que más tememos en el pecado es que si Dios se entera, pues me mata. Y aunque nosotros sabemos que ya Él sabe, la Biblia entonces me dice que solo los limpios pueden acusar y condenar. Pero cuando uno se cree limpio y cuando uno es limpio, uno no condena, uno perdona. Jesús nos dice aquí, cuando la traen, todo el mundo se va y queda él y la mujer. Era como para leerle la cartilla ahora. Y decirle, tú, qué mala fuiste. Y tus niños. Y cuando tu esposo estaba trabajando. Y cuando lo hubiera hecho sentir como que, ¿y tú? En el griego es algo bien bonito, el Señor le dice,
¿Dónde están los que te acusan? En masculino. ¿Dónde están los que te acusan? Y después le dice, ni yo te condeno. Es un tiempo presente, un acto que el Señor hace, un aorista. Yo tampoco te condeno, eso es claro. Y después le dice, vete, you're free. Y le dice, y no peques más. Y la palabra de Dios me dice entonces que Cristo en esto afirma todo, afirma la palabra de Dios, porque le dice, ve y no peques más, esto es pecado. Ve, afirma la gracia, yo no te condeno. Afirma la obediencia, no peques más. Van a tener que ahora luchar con esto, y que la Biblia me dice que Cristo afirmó la sentencia a la mujer. Decimos, ¿dónde afirmó la sentencia? Porque no le cayó a pedrada. Bueno, la Biblia me dice que el Señor la sentencia la aplica a sí mismo. Y la razón por la cual el Señor le puede decir a esta mujer, ve y no peques más, es porque el Señor iba a estar también desnudo, arriba de una cruz, avergonzado delante de todo el mundo, en la vergüenza que la gente quería poner al líder. Y ahí en la cruz, llevada la vergüenza de la mujer, sorprendida en el acto igual de su maldad, en el sentido que no tenía ropa en la cruz. Y la Biblia entonces me enseña a mí que la salvación que nosotros necesitamos es como Cristo, Él lleva en sí mismo el castigo de nuestra paz. Para que tú tengas paz hay que castigarte. Y el castigo para que tengas paz, castigarte, cayó sobre Él. Y por su llaga nosotros somos lavados. Mire, la Biblia me enseña, me recuerda, no peques más. Y de aquí, Juan capítulo 2, el vino no está para que usted vaya y se emborrache. Juan capítulo 4, la mujer casada 5 veces y ahora viviendo con otro hombre, no está para que usted se divorcie y se case. Dios no quiere eso. Y tercero, Juan capítulo 8, Dios no está afirmando que usted vaya a cometer adulterio. Pero déjeme decirle algo, que para usted vivir en obediencia, tiene que sentirse perdonada y perdonado. Hay en aquellos que conocemos la palabra, hay un indicativo y hay un imperativo. Indicativo quiere decir algo que el Señor declara como verdad. Y el imperativo es resultando como fluyendo de esa realidad. Vive de esta manera. La Biblia está escrita así. Efesios 1 al 3. La Biblia me dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, elegidos antes de la fundación del mundo. En el capítulo 4, 5 y 6, la Biblia entonces me dice, tienes que vivir de esta manera. En Colosenses igual, Colosenses 1 al 2 y 3 al 4 es entonces el indicativo de que Dios declara lo que es, y el imperativo como ahora nosotros vivimos a la luz de lo que es verdad. Y el Señor aquí lo demuestra cuando le dice a la mujer, yo no te condeno. Eso es una realidad. No la condena antes, no la condena después, no la condena por la cruz del Calvario. Pero porque somos perdonados, ahí está la fuerza y no peques más. Tú puedes vivir para Cristo, no cuando tratas de vivir. Porque entonces empezamos a maquinar. Si yo hago para que Él me quiera o me acepte, usted empieza entonces a vivir una doble vida. Pero cuando usted está abierto a que mis pecados Cristo me los ha perdonado, usted no tiene problema con decirle a un hermano, hermano, puedes orar por mí porque voy a salir y voy a estar solo. Ora, hermano, que yo no caiga en tentación. Usted le dice a su esposa, hermana, mi amor, ayúdame aquí, ven conmigo. En otra palabra, cuando usted está perdonado, usted jala ayuda para usted. Cuando usted no está perdonado, usted está tratando de esconderse y presentar que usted no necesita perdón. Y el Señor está diciendo, bájate de esa nube, porque todos nosotros hemos recibido el perdón en la cruz. Y todos nosotros no peques más. Y si estamos criticando es porque hay algo que usted no está bien.
Porque si usted estuviera bien, en vez de criticar, usted fuera más como el Señor y ayudar a la persona a no sentirse, a no vivir con estos problemas en su vida. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, por la cruz. Gracias por Cristo y su sangre derramada, la cual, Señor, toma pecados que parecen imperdonables. Y aunque todos, Señor, encuentran el castigo que nos merecemos, en ti, Señor, el pecador tiene el perdón que nos da el fundamento para vivir en la victoria que tú has ganado. Y te damos a ti el honor y la gloria. Señora, ayúdanos a no vivir con esa falsa manera de vivir, de pensar que si escondemos estamos bien. Que tú lo que quieres es que traigamos nuestros pecados a ti, sean perdonados, y al estar convencidos del perdón, tenemos el valor de vivir para ti. Y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias.